8 de la mañana, amanecemos a un día completamente distinto, de un suceso absolutamente inesperado y conmocionante como fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que motivó que ayer a la medianoche el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara por cadena nacional que el día de hoy disponía un feriado al que no adhirieron las provincias de Jujuy y Mendoza, gobernadas por dirigentes de la oposición, del radicalismo, que señalaron que repudiaban absolutamente el hecho, pero que creían que el feriado no era la respuesta a esta situación, no era la respuesta adecuada. Va a haber una movilización a partir del mediodía, a la que esta mañana adhirieron los distintos gremios también de la CGT, que van a marchar desde la 9 de julio y Avenida de Mayo hacia la Plaza de Mayo con banderas argentinas, es la convocatoria, y con un lema en defensa de la democracia. Para completar un poco la información, que es básicamente también lo que muchos de ustedes estarán buscando hasta ahora respecto a las novedades las últimas horas, les podemos decir que está detenido el sujeto que increíblemente, porque uno ve las imágenes y la verdad que la cercanía que tuvo apoyándole prácticamente en la sien el arma, un arma que según los peritajes iniciales, y esto es lo que informó el presidente Alberto Fernández ayer, una Versa calibre 32, estaba cargada, tenía 5 municiones, y si Cristina Fernández de Kirchner no perdió la vida, tiene que ver con que aparentemente gatilló una vez y no 2 veces. Eso es lo que están peritando en este momento, pero evidentemente la posibilidad la tuvo absolutamente este sujeto, que se llama Fernando Andrés Sabag, es un brasileño de 35 años que reside hace unos cuantos años acá en la Argentina. Tuvo algunas apariciones en medios de comunicación, ahora rescatando archivos, lo encontraron, por ejemplo, dando un móvil en Crónica, con un discurso de odio hacia los pobres, los extranjeros, curiosamente porque él mismo es brasileño, pero la idea de que en contra de los que cobran planes sociales, porque con ese discurso, porque lo encontraron con él y su pareja vendiendo copos de azúcar, la idea de que no, el extranjero viene a vivir de los planes sociales, etcétera, este discurso muy de odio hacia la xenofobia con los extranjeros, una cuestión muy de odio hacia la pobreza, etcétera. Le preguntan por su filiación política en alguno de los móviles, donde también, evidentemente, era alguien que también buscaba cierto protagonismo en los medios, en sus redes sociales, que ahora le dieron de baja. Aparece esto permanentemente, le preguntan su adherencia política y él dice que no, que ni, porque era justo el día que había asumido Massa, creo, como ministro de Economía, y dice no, ni Massa, ni Milei, ni Cristina tampoco. Tiene un discurso, aparece ligado a algunas redes sociales con cuestiones medio neofascistas, fascistas, de cierto tipo de sectas, etcétera. Habrá que investigar el perfil, sobre todo para determinar si es alguien que actuó en solitario. Por ahora no da la sensación de que haya habido otra cosa, pero evidentemente hay que descartarlo, investigar eso a fondo, pero no da la sensación de que haya sido una organización. Es lo que está investigando, igual es muy temprano. De la evidencia que hay hasta ahora, es un arma que tenía, efectivamente es que estaba cargada, que pudo haber significado una situación que fue una situación de enorme riesgo para la vida de la vicepresidenta, lo que ocurrió. Hay una cuestión con el operativo policial, evidentemente. Incluso tardan en reaccionar. Recién se lo preguntábamos a Gregorio Dalbón, el abogado que representa a Cristina Fernández de Kirchner, y él dice que él tiene la misma sensación de que Cristina Kirchner no se da cuenta. Hay una gran cantidad de imágenes de lo que ocurre en ese momento, pero que no se den cuenta los custodios. Los custodios tardan en actuar. De hecho, lo detienen a este sujeto en la puerta de la casa de la vicepresidenta, que estaba regresando del Senado, y le incautan el arma ahí. Le han hecho allanamientos esta mañana a su domicilio en Paternal, va a tener que declarar. La jueza Capuchetti ya estuvo esta mañana en el domicilio de la vicepresidenta para tomarle declaración a los custodios y seguramente ponerse también a disposición de la vicepresidenta. Está teniendo un protagonismo inusual y por la causa que le toca. Además, Capuchetti muchos no la tienen muy, no tienen mucho conocimiento público. Es la única, después de Servine Cubría, en realidad es la segunda jueza mujer entre las juezas federales, y es la que reemplazó en su momento a Norberto Yarvide, el súper polémico juez federal que renunció al cargo durante la presidencia de Mauricio Macri, y fue Mauricio Macri quien mandó el pliego de la jueza Capuchetti en su
momento para que fuera designada en este cargo. Hablando de Macri, Macri tuvo una... A ver, uno ve en la oposición dos cosas. A ver, del lado del gobierno y de Alberto Fernández, más allá de toda esta información que les acabo de dar, cómo encuadran esto, ¿no? Y tanto Alberto Fernández y de manera más específica el comunicado que saca el PJ de la provincia de Buenos Aires, que conduce Máximo Kirchner, dicen: la presidenta ha sido víctima de un atentado a su vida, que es un hecho gravísimo, y esto ocurre porque hay discursos de odio que circulan en los medios de comunicación, particularmente contra la vicepresidenta. Eso es lo que dice el comunicado del PJ de la provincia de Buenos Aires, hablando en contra de dirigentes de la oposición, hablando en contra de los medios de comunicación y hablando acerca de cómo están específicamente dirigidos estos discursos de odio hacia la vicepresidenta. Alberto Fernández fue menos específico, dijo que sí, que hay discursos de odio y que hay que salir en defensa de la democracia. Algunos dirigentes de la oposición, diría los más desubicados, plantearon que la vicepresidenta se victimiza, que es todo armado, lo dijo Amalia Granata. Mauricio Macri me parece que fue del todo correcto su expresión, porque dijo que era un repudio absoluto, dijo... repudio absoluto al ataque que afortunadamente no tuvo consecuencias, es un hecho gravísimo, pero por ejemplo Patricia Bullrich dijo: el presidente juega con fuego, en vez de investigar acusa a la oposición y a la prensa, convierte un acto de violencia individual en una jugada política. A ver, dos cosas, es un acto de violencia individual. Pareciera hasta ahora que sí, en el sentido de que hay que esperar, es muy temprano y la verdad es que me parece un poco irresponsable como bajar el martillo y decir qué es lo que fue tan rápidamente. Pero supongamos que es un hecho de violencia individual, un acto de un loco suelto. Es un loco suelto que actúa en un contexto. Hay violencia circulando en el discurso político, hay mucha violencia circulando en el discurso político. Yo lo que no creo es que sea patrimonio exclusivo de la oposición. Muchas veces esta violencia va especialmente dirigida a la vicepresidenta. Hay mucho discurso de odio. Ahora, que el oficialismo diga que es solo responsabilidad de la oposición, me parece que es un contexto en el cual, si efectivamente la marcha va a ser por las banderas y pensar que esto es un hecho de una inusitada gravedad para la democracia, bueno, hay que plantearse también el discurso de todos también. Es un discurso exaltado, violento, un discurso de nosotros o ellos, en el cual efectivamente muchas veces Cristina Fernández de Kirchner es particularmente víctima de estas cuestiones, pero todos tienen que, ojalá esto sirviera para tomar noción, porque quedamos todos muy conmocionados, ¿no? Para tomar noción de que es un hecho que amerita que todos bajen un cambio. Por supuesto que amerita también revisar qué pasa con la custodia de la vicepresidenta a cargo de la Policía Federal, que depende de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández entró a Casa de Gobierno esta mañana sin hacer declaraciones. Hay toda una situación ahí donde pasan muchos minutos en los cuales Cristina Kirchner no es inmediatamente removida. O sea, hay un problema de cómo llega tan cerca de la vicepresidenta alguien con un arma, que en una situación de mucho tumulto podría llegar a ocurrirte, pero o no debería, pero la reacción posterior que tiene toda la custodia da la sensación de que es una reacción muy morosa, muy relajada, no lo suficientemente rápida la reacción que tienen frente a ese hecho. Hay que ver cuando hable Cristina Fernández de Kirchner, pienso también en lo personal, es alguien que está atravesado por muchas tragedias, es alguien que le tocó perder a su marido estando en ejercicio de la presidencia, muere repentinamente a su lado Néstor Kirchner, todo lo que pasó con su salud, con la salud de su hija, es evidentemente alguien atravesada por situaciones muy extremas en su vida, y esto se da en un contexto en el cual ella venía levantando mucho su perfil, ocupando una centralidad mucho más grande en la política. Esa misma mañana, o sea, en el día de ayer, los sucesos son muy veloces, Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Kirchner, había empezado a hablar de que tendría que postularse a la presidencia nuevamente el año que viene. ¿Qué efecto puede llegar esto a tener sobre el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner? Es una pregunta que queda abierta, pero me parece que afortunadamente domina en la escena política
con algunas excepciones, la idea de que hay que tener una condena firme y contundente. Hay un debate acerca de si esto ameritaba o no un día feriado. Hay un sector de la oposición que cree que no ameritaba un día feriado y creo que efectivamente conviene que sea tomado como una alerta para todos de bajar los niveles de agresión, sea cual fuere el accionar, de un loco suelto o de algo más organizado, que es lo que ahora se está investigando.